Esta una semana clave y trascendental para el proceso electoral que este día domingo tendremos todos los ecuatorianos que asistirán a las urnas para definir quién será el nuevo gobernante para los próximos 4 años. Más adelante tendremos, por supuesto, también la presencia del ministro de Economía. Con él hablaremos sobre los recursos, el proyecto de dolarización y cómo queda el país para precisamente su nuevo gobierno. También estará con nosotros para hablar de las elecciones uno de los consejeros, don Luis Verde Soto, para saber cómo van los preparativos para este proceso electoral. Pero antes vamos a arrancar con una experta, una científica que es funcionaria de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, a propósito de esta dificilísima situación que afronta la ciudad y el país entero con los contagios de COVID. Con nosotros hasta ahora de la mañana la doctora Linda Guamán, coordinadora de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Doctora Linda, un gusto como siempre compartir con usted esta mesa de trabajo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctora, he escuchado a algunos científicos, colegas suyos, hablar de que estas nuevas cepas o variantes del COVID son más agresivas y que efectivamente están atacando a grupos etarios que no estaban básicamente en el radar los primeros meses de la crisis. Ahora incluso menores de 40 años. Esta cepa sudafricana, la cepa brasileña o la neoyorquina, etcétera, etcétera. De esto, de alguna otra manera, también prende las alarmas porque en Quito sigue siendo la ciudad con más altos contagios y evidentemente también el número de fallecidos se ha incrementado. A la par, el municipio, entiendo, sigue haciendo estas pruebas de PCR. ¿Seguimos con ese número determinado de pruebas diarias? ¿Han aumentado? ¿Cómo está esa métrica? Claro, la semana pasada firmamos una adenda a un convenio que teníamos con la PUCE. La PUCE es una universidad que desarrolló su propio kit de PCR. El municipio, por otro lado, lo que ha hecho es entregarle kits de extracción de ARN. Estos dos kits en conjunto permiten que se haga el diagnóstico de COVID. Entonces, hicimos la entrega de 13,000 kits adicionales. Ellos han puesto por su cuenta los kits de PCR y los hisopos. La Secretaría de Salud entonces continúa haciendo testeo en puntos de triaje y brigadas a lo largo de la ciudad con enfoque principal en aquellas parroquias en donde tenemos mayor número de positividad. Estamos en Calderón, en Cotocollao, en Guamaní, en el Centro Histórico, en Quitumbe, haciendo pruebas. Estamos haciendo ahora mismo alrededor de 500 pruebas por día. Nosotros nos encontramos en una transición respecto al tipo de prueba que estamos haciendo. Estamos ahora mismo haciendo pruebas PCR, sin embargo, la Secretaría de Salud está planificando la compra de pruebas de antígenos. Son pruebas igual de diagnóstico, prácticamente tan sensibles como la PCR, pero con la gran diferencia de que estas pruebas dan resultados ahí en territorio en 15 minutos y no se necesita ningún equipo de laboratorio adicional, ya que son como una prueba de embarazo, en el sentido de que luego del hisopado se coloca en una tira unas gotas de la dilución del hisopado y en 15 minutos se tienen resultados. Hacia allá está yendo la Secretaría de Salud como estrategia de testeo para poder entregar resultados no en 24, en 48 horas, sino en 15, 30 minutos máximo. Doctora, y estos resultados que usted tiene, sea de las PCR clásicos, de estas nuevas que usted me habla, ¿cuánto es el porcentaje de positivos para tener más o menos una relación de por qué el impacto en el incremento de casos? Bueno, hasta la semana epidemiológica 12, la semana pasada, corte a 30 de marzo, tenemos alrededor del 30% de positividad. Hemos visto mucho la fluctuación de esta positividad conforme la semana epidemiológica. Por ejemplo, tuvimos una positividad extremadamente alta en julio, otra positividad muy, muy alta en enero, llegamos al 33%, y ahora a finales de febrero otra vez tenemos este tercer pico en el sentido estricto de la positividad elevada de los contagios. Tenemos más o menos un 55% de exceso de mortalidad cuando comparamos esta misma época del año, pero de años, los 3 últimos años. Entonces vemos que el exceso de mortalidad, que estaba a la baja en los meses pasados, de nuevo, se ha incrementado. Asimismo, la ocupación de camas. Hasta la semana pasada teníamos un exceso de
de una ocupación de camas en lista de espera de UCI y también de camas de hospitalización convencional de más o menos 76 pacientes, como 36 pacientes en lista de espera de cama convencional de hospitalización de COVID, es decir, todos los indicadores están a la alza. Doctora, ¿y usted cree que todos estos casos positivos de incremento, Quito ya registra al día de ayer 107.663 casos, la ciudad más alta, y Pichincha ocupa a nivel nacional el 29%, casi 30%? Podría deberse, entre otras circunstancias, también a la desobediencia civil, pero a lo que vivimos en el ejercicio democrático de la primera vuelta y posteriormente al feriado de carnaval. ¿Cree usted eso pudo haber afectado un poco los índices que estamos viendo 20 días después? Creo que podemos tener más de un factor. Como bien tú indicabas en la introducción a la entrevista, tenemos también reportado ya la aparición de algunas variantes en el país. Somos muy malos, diría yo, haciendo seguimiento de epidemiología molecular para rastrear nuevas variantes que no necesariamente sea la sudafricana o la brasilera. Podemos inclusive tener variantes locales que somos incapaces de detectar debido a que no tenemos financiamiento o el Ministerio de Salud no está abocado a hacer epidemiología molecular que permita identificar una nueva cepa. Para que tengas una idea, para poder saber si es que alguien porta una cepa diferente, además del hisopado convencional, pues hay que enviar a un laboratorio especializado la muestra, secuenciar. Esto puede costar entre $400 y $500 por muestra, es decir, es caro, toma tiempo, puede tomar hasta una semana. Y se entiende que esto es una limitación. Sin embargo, en otros países, dada la importancia de saber qué cepa circula entre la población, pues se ha dedicado esfuerzos importantes. De lo que yo sé, la UES y la San Francisco, con recursos propios, están haciendo este seguimiento. Entonces, por un lado, yo creo que el incremento se debe a la presencia de variantes, no necesariamente cepa, sino una variante, es decir, todavía sigue siendo SARS-CoV-2, pero con algunas mutaciones que le hacen ser diferente. Pero por otro lado también, como tú dices, la desobediencia, el relajamiento. Si bien nosotros aún no hemos alcanzado un porcentaje de vacunación importante que nos permita sentir seguros, nos estamos comportando como si ya nos hubiéramos vacunado, ¿no? Si es que en este feriado no se decretaba estado de excepción, las playas hubieran estado llenas, eso es seguro. Muchas iglesias hubieran estado llenas. Entonces, un año después estamos exhaustos. Es normal que necesitemos la condición propia social de los humanos de volver a eso, pero estamos lejos de terminar y dependemos mucho de la vacunación aún. Sí, mucho tiene que ver con el grado de cultura del país, y lo vemos en otros países también, con Chile, lo que ha pasado, a pesar de tener una gran incidencia de vacunación, tienen una cuarentena extremadamente estricta. Doctora, para entender un poco esta de la secuenciación o secuencia del virus, para aquellos televidentes que nos miran a esta hora y sobre todo los oyentes a través de Radio Pública FM en todo el territorio nacional, esta secuenciación que está haciendo efectivamente estas dos universidades, lo que permite es tener un mapeo genético, usted me corrige si me equivoco, para saber cuáles son esas variantes que son más agresivas en cuanto a la infección de un grupo etario. Y esto le da evidentemente a los científicos, a los médicos tratantes, digamos, cómo actuar médicamente o farmacológicamente, aunque no haya un fármaco específico. Es así, está un poco para entender la utilidad de la secuenciación. Claro, por un lado está conocer la secuencia en sí. ¿A qué me refiero cuando hablo de secuencia? Es tal cual si tuviéramos un documento de texto, por ejemplo en Word, y tuviéramos un documento de 100 páginas. Entonces tú puedes ir viendo cada una de las letras que conforman cada una de las palabras, y si es que tú tuvieras que hacer una copia, ¿no?, transcribir a mano esas 100 páginas, probablemente en la transcripción tú te puedes equivocar. Y en lugar de colocar una letra o una palabra, pues te equivocas y colocas otra. En sí, si tú transcribes de la manera más fiel posible esas 100 hojas, vas a acabar teniendo unas 100 hojas muy parecidas, pero algún error vas a cometer. Eso es algo similar a lo que sucede con los virus. No es novedad que los virus muten, ¿no? Eso es algo que los virus hacen normalmente. Es como decir, las personas respiran, ¿no? Los virus cambian. Nosotros también vamos cambiando esa secuencia.
cada vez que se hace una copia del virus, como de la copia de este texto que te digo, algún error puede suceder. Este cambio generalmente no tiene ningún efecto para el virus. Es decir, no es ni una ventaja ni una desventaja. Si es que es una desventaja para el virus, pues simplemente lo que pasa es que esa población de virus pues ya no progresa y no la vamos a ver. Pero si es que de pronto este cambio, que es al azar, es un error que se introduce, no es que el virus quiere, no, eso no sucede así, es completamente al azar. Si ese cambio le representa al virus alguna ventaja, por ejemplo, lo que hemos visto con algunas de las variantes es, algunos virus son mucho más efectivos en pegarse en nuestras células para ingresar a las mismas e infectarnos. Eso entonces hace que sean mucho más transmisibles. Hay algunas cepas que, por ejemplo, algunas variantes que lo que hemos visto es, como tú bien indicabas, tienen cierta favoritismo, por ejemplo, por niños, ¿no? Los niños en sus células tienen unos receptores como que fueran unas antenitas que son reconocidas por estas nuevas variantes, ¿ok? Y hace que la infección en este grupo etario de niños, por ejemplo, progrese de manera más rápida. Entonces, por un lado, tienes que secuenciar para saber si es que hay algún error. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es identificar si ese cambio representa alguna ventaja para el virus, que no necesariamente. ¿Cómo saber si ese cambio le representa una ventaja? Ahí hay algunos modelados, ¿no? Tienes algunos softwares que te permiten más o menos hacer una proyección de qué es lo que le va a pasar al virus que ahora tiene esta nueva modificación. Entonces, no siempre se puede decir con certeza, este cambio va a hacer que el virus sea más mortal. No, podemos predecir un comportamiento y ahora también podemos ver los datos de que efectivamente ese comportamiento se está dando. De ahí la importancia de poder encontrar variantes locales que seguro van a tener características de las que deberíamos preocuparnos y entonces, espero yo, las nuevas autoridades, además de las vacunas, además de las pruebas, también se interesen por la epidemiología molecular. Doctora, y hay algunas, no sé si la palabra sea mitos urbanos, pero el desconocimiento básicamente nos hace dudar y a veces creer muchas cosas que leemos en las redes o nos comparten por ahí. Hay personas que ya siendo infectadas con COVID, evidentemente con síntomas leves, tiempo después, 6 meses, 3 meses, vuelven a dar positivo de COVID, 1, 2. Esta noticia de que el presidente de Argentina, Fernández, a pesar de haberse vacunado con la Sputnik V, la rusa, ha dado positivo nuevamente. ¿Cómo podemos entender estos casos? Claro, creo que es importante. A veces pensamos que la vacuna lo que hace es evitar que nos contagiemos, como si nos pusiéramos un escudo protector alrededor tras vacunarnos, que hace que los virus vengan y reboten y no sean capaces de infectarnos. Eso no sucede. Una persona vacunada todavía puede ser infectada, es decir, el virus puede ingresar. Yo estoy vacunada hace 15 días, ya he desarrollado más o menos anticuerpos y estoy en contacto con un positivo, estornudo, estamos sin mascarilla, estamos cerquita y yo... Eso va a suceder. Lo que las vacunas están haciendo en su gran mayoría es evitar enfermedad severa, ¿no? De aquella en la que acabas necesitando oxígeno, intubación en un hospital y también la muerte. En el caso del Sputnik, el 94% de las personas que se vacunan con esta vacuna, valga la redundancia, que se inmunizan con esta vacuna, no va a necesitar, pero el 94% de ellas no va a desarrollar enfermedad grave y muerte, pero sí se puede contagiar. Son dos cosas distintas. Por un lado, no desarrollar enfermedad grave y muerte, que es lo que está causando el colapso de los sistemas de salud, ¿no? Pero por otro lado, puedes desarrollar una enfermedad leve con síntomas como los de una gripe. Es decir, estoy vacunada, igual me infecté, pero desarrollo síntomas muy, muy leves. Lo que evito es la muerte con la vacuna. Más adelante se irán dando los datos de si es que alguna de las vacunas evita que nos infectemos. Pero no, hasta el momento lo que todas las vacunas hacen es reducir porcentaje de muerte y enfermedad grave. Entonces, si tenemos al presidente de Argentina que se vacunó no sé hace cuántos días con la Sputnik, eso también es importante.
Después de que tú te vacunas, necesitas un tiempo de 20 días, 21 días, 2 semanas, dependiendo de la vacuna, para que tu cuerpo comience en respuesta al virus, o en este caso al pedacito del virus que se te inocula en la proteína, empiece a fabricar defensas. Pero si entre los 14 días tú te infectas, pues la vacuna todavía no ha hecho todo su trabajo. Primero, no es que va a evitar, pero estaría un poco más listo tu cuerpo, ¿verdad?, para pelear esa enfermedad. Entonces, hay que respetar los tiempos. Nosotros la semana pasada en la Secretaría de Salud empezamos a ayudar con la logística al Ministerio de Salud Pública en el CAR Bicentenario, vacunando más o menos 1,000 adultos mayores cada día. Y lo que hacíamos es, usted acaba de recibir la vacuna, tiene que seguir utilizando mascarilla como si no estuviera vacunado, porque en 2-3 semanas apenas va a tener la protección que requiere para no ir a parar al hospital con enfermedad grave o muerte. Pero se puede infectar. Y lo más grave de esto no necesariamente es que te infectes, porque como te digo, si te infectas puede ser enfermedad leve, una gripe. El problema es que puedes infectar a otras personas. Estimada doctora Linda Guamán, como siempre, un gusto y muy pedagógica su explicación. Gracias. Gracias, un buen día. Gracias, buen día a la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, la doctora Linda Guamán, a propósito de estas características del virus, las nuevas cepas, variantes, y por supuesto también nos hemos dado cuenta de cómo está el proceso de toma de pruebas para saber cuántos quiteños tienen o son portadores del virus. 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a un breve corte. Al regresar, el titular de la cartera de finanzas, el economista Mauricio Pozo. Hablaremos del proyecto de dolarización y también cómo está la salud de las finanzas públicas.